Vamos a hablar con Javier Vicellares, dirigente radical de origen, parte de la coalición de gobierno en Corrientes y una de las personas más buscadas aquí de Córdoba, justamente a partir del triunfo de Juan Pablo Valdés. Javier, ¿cómo te va? Buenos días, te saludamos de los SRT. ¿Cómo les va? Qué gusto escucharlos. Me da una inmensa alegría hablar con ustedes. Igual para nosotros, Javier. Primero quiero confirmar, habíamos hablado con vos hace un tiempo, la idea tuya, vos sos interventor de la Lotería de Corrientes, llegaste con tal rol, con tal cargo al gobierno de Gustavo Valdés. ¿Tu idea es continuar o tu próximo destino es nuevamente en Córdoba? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad que la idea obviamente es volver a reincorporarme paulatinamente a la política en Córdoba. He estado todo este tiempo siguiendo muy de cerca. Vos sabés que allá en el radicalismo tenemos todo ese esquema de núcleos y de fuerzas políticas que nos hacen tan particulares, ¿no? Y bueno, por supuesto que tengo mis amigos allá y he estado siempre en contacto con ellos. Actualmente yo soy delegado al Comité Nacional por el Radicalismo de Córdoba, con lo cual la verdad que tengo muchas ganas de a poco de volver a reinsertarme, ¿no? Una gran experiencia. Me ha permitido acompañarlo a Gustavo no solamente en esta función pública, sino en todo el proceso político que se ha venido armando provincialmente, nacionalmente, y me parece que hay mucha experiencia que también podemos llegar a llevar a Córdoba de una gestión exitosa y de un proceso político exitoso, ¿no? Cada vez que nos mencionamos la palabra político parece que suena feo, pero la realidad es esa, ¿no? La realidad es que hay provincias en donde la gestión pública se destaca y donde los líderes políticos son reivindicados permanentemente. Esto fue lo que pasó el domingo en esta elección. Bueno, y la elección refrendó también una gestión y refrendó una decisión, que fue que el armado de Gustavo Valdés, con el radicalismo como núcleo principal, no fue en alianza con la Libertad Avanza. Valdés fue un dirigente, un gobernador de los radicales que estuvo cerca, que brindó su apoyo, pero que a la hora de las elecciones no aceptó las condiciones que le puso la Libertad Avanza. Bueno, básicamente vos lo definiste muy bien. Gustavo fue de los primeros dirigentes radicales que cuando se produce el balotaje entre Milei y Massa, abiertamente, públicamente, él plantea su apoyo a lo que Milei proponía, ¿no? Y a lo que en cierta manera representaba, porque representaba en cierta forma ese voto de Juntos por el Cambio que no había podido ser capitalizado por Patricia Bullrich. Fíjate vos que anecdótico, Bullrich, que obviamente hoy es una de las espadas de Milei, pero también es cierto que cuando empieza el proceso del gobierno nacional, apoyó con sus legisladores muchísimas de las leyes que se plantearon a nivel nacional. Bueno, cuando llega la coyuntura provincial, indudablemente existen conversaciones, pero bueno, no se puede llegar a algún tipo de acuerdo de ideas de lo que se podía llevar adelante. No se trató solamente de lugares en las listas, creo que también se trató de conceptualmente un tema que ustedes lo van a ver en muchos lugares, que es también que nacionalmente la Libertad Avanza te pide que para fichar, digamos, para llegar a un arreglo político con ellos nacionalmente en las elecciones de octubre, solamente su logo, solamente su nombre, solamente su color sea el que represente la fuerza política. Bueno, ese tipo de cosas Gustavo no estuvo de acuerdo y le pareció que lo más prudente era que se votara en una absoluta normalidad y que ellos presentaran sus candidatos, que fue lo que pasó el domingo. Bueno, claramente los resultados no lo acompañaron, pero de todas maneras creo que se hizo dentro de un marco de mucho respeto y de mucha tolerancia. Javier, ¿qué tal? Buen día. Gregorio Tatián te saluda. Ese tipo de, por ahí, especulaciones, ¿no debería hacerse más en base a coincidencias ideológicas o no? ¿O es que hay una coincidencia ideológica con la Libertad Avanza, pero como se dieron estos condicionamientos, no se pudo acordar y son dos expresiones ideológicamente similares que no acordaron por bases y condiciones nomás? Hola Gregorio, ¿cómo te va? Es muy buena la pregunta, porque aparte creo que es el debate que tienen muchos de los gobernadores radicales que han hecho algún tipo de acuerdo político con la Libertad Avanza, o los gobernadores del PRO que han hecho un acuerdo con la Libertad Avanza, y los que no. A ver, yo creo que nosotros tuvimos coincidencias en muchos conceptos económicos, como es obviamente este tema del superávit fiscal, que hoy es moda,
pero que en la provincia de Corrientes hace muchísimos años que hay superávit fiscal. Y también tuvimos coincidencia en el ordenamiento de las cuentas públicas y tuvimos coincidencia en muchos temas relacionados con lo que tiene que ver con un Estado más ordenado, con un Estado más racional. Pero claramente no hubo coincidencias en lo que es la educación pública, en lo que es la salud pública. Obviamente no hubo coincidencia en el tratamiento que se le dio a las personas con capacidades diferentes. Creo que hubo no coincidencias en muchísimos temas públicos que incluso el mismo Valdés desde Corrientes lo planteaba públicamente. Hace menos de 15 días en Corrientes se inauguró el hospital oncológico para que los ciudadanos correntinos puedan tener un tratamiento contra esa enfermedad terrible que es el cáncer. Y en la reivindicación y en ese acto inaugural obviamente se hacía mención a la salud pública. Pero yo te quiero hacer comentario de que Valdés lo planteaba desde que no era solamente para los correntinos, sino que era para aquellas personas que se quisieran atender, que éramos todos hermanos argentinos. Corrientes tiene una historia de mucha capilaridad con las fronteras que tiene en sus provincias colaterales, pero poniéndolo a disposición, de la región, del NEA. Entonces, claramente, Gregorio, no hubo coincidencia en esos temas, y bueno, yo interpreto que por eso también lo positivo de que provincialmente, porque esto fue una elección provincial, se hayan contrastado los modelos y que el correntino haya podido decidir qué modelo de gestión pública quedaría para sus futuros 4 años. Bueno, esto creo que es lo que ha quedado claro este domingo. Javier, te saluda Andrés Oliva. Te quiero preguntar lo siguiente. Bajando a Córdoba, ¿no? ¿Qué lectura tenés, habiendo sido funcionario del gobierno municipal de Ramón Mestre, de la candidatura de Ramón por la histórica lista 3 en las próximas elecciones nacionales? ¿Cómo la ves? Hola. Vos sabés que lo hablé con Ramón, ni bien se terminó el proceso jurídico, tuvimos una llamada por teléfono, yo estaba en medio de la campaña de Corrientes y bastante complicado, porque bueno, la verdad que pasó más de un mes y pico que no fui por Córdoba con todo este tema de la campaña. Le dije lo que después obviamente mis amigos del Núcleo Consenso hicieron en el comité, en el radicalismo, que es que nosotros institucionalmente íbamos a acompañar su candidatura. Y la verdad que me parece que es lo que corresponde. Nosotros somos todos radicales, somos hombres del radicalismo. Por supuesto que vamos a seguir empujando y pechando para tener un proyecto de poder como es el que uno ve en otras provincias, en donde el radicalismo sí es parte de un esquema de gestión de poder. Nosotros gobernamos la provincia de Córdoba muchísimos años. Mestre fue intendente en la ciudad de Córdoba. Bueno, pero para volver a encantar a los cordobeses necesitamos llevarle una propuesta genuina y fundamentalmente necesitamos ver cómo nos amigamos entre nosotros, porque lamentablemente las fotos que tenemos a diario de nuestra realidad no es una realidad de amigos son los amigos. Así que me parece que hay que dar un paso muy importante en lo que tiene que ver con compatibilizar nuestros egos, ver cómo acomodamos todo ese baúl radical y después una propuesta. Nosotros tenemos que generar una propuesta para la ciudad, para la provincia, en forma solitaria o en algún tipo de alianza que nos haga competitivos, en donde la impronta radical, yo recién les hablaba a ustedes de la educación pública, la salud pública, en donde la impronta ideológica radical, que fue la pregunta que me hicieron ustedes, sí, esté en la propuesta que le llevamos a los cordobeses. ¿Y cómo compatibiliza eso con el proyecto de Provincias Unidas? Se acaba de sumar Gustavo Valdés y sabemos que en Córdoba también genera ruido y miradas de soslayo la coexistencia con el peronismo de Córdoba, con la figura de Schiaretti y Yarlora. Mira, Luis, cuando vos recorres las provincias, a mí me tocó durante este tiempo recorrer mucho las provincias argentinas. La barrera ideológica del Boca River, de la UCR y el peronismo en muchísimas provincias está diluida. Lo que hace falta es compatibilizar proyectos. Nosotros en Córdoba hemos siempre tenido iba a usar una palabra compleja, pero me parece que es una discusión electoral seria con el peronismo, en donde en forma permanente hemos planteado alternativas diferentes. Provincias Unidas lo que hace es, ante una alternativa en donde el gobierno nacional no le está respondiendo a las provincias diversas situaciones que tienen, plantear un modelo político alternativo al del gobierno nacional, sabiendo perfectamente que no es por el lado del kirchnerismo, ¿no? Eso creo que queda absolutamente claro, porque esa vuelta de página
me parece que la inmensa cantidad de los gobernadores, creo que puede faltar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya le han dado vuelta. Entonces acá hay un modelo de país no populista, que es el modelo que de alguna manera debe encontrar su sustento ideológico. Parecía que muchísimos argentinos se encantaban con la propuesta de Milei para representar ese no populismo. Me parece que Provincias Unidas viene a buscar un espacio político propio con un agregado, es federal, es desde el interior, es con los gobernadores. Entonces me parece que tiene un plus. Si eso se puede llevar a Córdoba o no, y me parece que todavía es una discusión muy interesante pero incipiente, porque me parece que hay muchísimo desarrollo en el medio para que se dé. Creo que hay que seguirlo con mucha atención. Me parece que hay coincidencias en los modelos de gobierno de todos estos gobernadores, pero bueno, es un tema que va a llevar tiempo. ¿Qué es lo que celebro? Celebro que la discusión se dé con mucha anticipación al 27, porque cuando estos modelos se intentaban llevar adelante cercanos a la elección, parecían de alguna manera que lo que se estaba buscando era una salida electoral para capitalizar votos. Y eso la sociedad lo percibía, no había seriedad por detrás. Esto se empieza a armar con mucho más tiempo. La última de nuestra parte, Javier, vas a volver a Córdoba y mantenés activo tu deseo de ser intendente de la ciudad, lo has dicho en otras ocasiones. ¿Sentís que ese interés, esa intención se revalida también a partir de experiencia en Corrientes? Bueno, acumulé mucha experiencia en todo lo que tiene que ver en Corrientes. Ustedes saben que yo siempre estuve muy ligado a la ciudad de Córdoba. Gracias por la iniciación de la pregunta. Yo lo que planteo es, me parece que llegó la hora en el radicalismo de dejar de hablar con nombres propios. Me parece que tenemos que empezar a trabajar en proyectos colectivos. Parece utópico, pero el radicalismo en la situación que se encuentra actualmente no tiene que mencionar más nombres propios. Habrá nombres propios de por sí que con el tiempo se impongan sin lugar a duda. Habrá nombres propios que son más taquilleros, más mediáticos, que de repente se sienten más capacitados para llevar adelante un desafío como puede ser gobernar la ciudad de Córdoba, sin lugar a dudas. Hoy me conformo con pensar que podemos armar el mejor equipo posible para llevar soluciones a la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba está en un proceso complejo, en donde muchos temas no tienen solución. Pero no creo que sea un hombre el que lleve la solución a esos temas. Creo que hay que armarlo en equipo. Y justamente el radicalismo lo que necesita es una conjunción de equipos para llevar soluciones y para llevar propuestas, para que la gente nos vuelva a creer. Javier Vicellares, te agradecemos este contacto con Fuerte y Claro de los SRT. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Hasta la próxima.